Este es un audio de la asignatura Ingeniería de las Reacciones Químicas de la Facultad Regional Mendoza, UTN. Es el tema número 2 de reactores ideales en su trabajo práctico número 2, ejercicio 3, que sería el ejercicio del capítulo 5.4, página 130 del libro de Levenspiel, segunda edición de Editorial Reverté. Recién en el ejercicio número 2 observamos una planilla que tuvimos que acomodar en una secuencia y nos vamos a encontrar que este ejercicio 5.4 de la misma página se refiere a otra situación con la misma información cinética. Lo voy a leer. 5-4. Calcúlese el tamaño del reactor flujo en pistón para alcanzar la conversión del 80% con una alimentación de 1000 moles de A por hora, con una concentración inicial de A de 1,5 moles por litro, para la reacción del problema 5.3. Bueno, primero, es como que ya lo conocemos. Sin embargo, aquí se nos está planteando que para esa reacción calculemos el volumen del reactor flujo-pistón. Entonces, vamos a dibujar con la hoja en blanco un tubito en el cual ahora sí vamos a marcar flecha de alimentación y flecha de egreso, de descarga, que sería en un lado lo que está alimentando. Uno siempre tiene en cuenta FA0, XA0, que en este caso es 0, CA0, que tanto FA0 uno coloca 1000 moles de A por hora. Por eso uno sabe que, fíjense, uno lee el problema y dice con una alimentación de 1000 mol de A por hora. Entonces, para ustedes, cuando leen eso, es flujo molar de A inicial, o sea, F sub A0 igual a 1000 moles de A por hora, o 1000 moles por hora, porque ya indicaron que es FA0 por hora. Es re importante esto del tiempo. Y en la concentración inicial, 1,5 moles por litro. Bien, ya subrayamos bien en el enunciado tamaño de reactor flujo en pistón, es decir, volumen. La ecuación de diseño la tenemos en una ficha. Miramos y, o casualidad, la ecuación de diseño nos remite el cálculo del volumen de un reactor flujo-pistón igual al flujo molar inicial de A por la integral entre conversión 0 y la conversión final de 1 sobre menos RA por diferencial de XA. Quedamos ahí. Bien, seguimos viendo el problema. Los pide a conversión final de 80. Entonces, en el dibujito, a la salida, vamos a colocar FA final de A, que ¿a qué va a ser igual? Y a FA0 menos FA0 por XA, que es igual a FA0 por el binomio 1 menos XA. XA final lo anoto debajo, igual a 0,80. Y después la concentración la puedo calcular, porque conociendo concentración inicial y la conversión también podemos hacer por relación estequiométricas. Obligados, igualmente, aunque sea una cinética repetida con otro problema, debajo del reactor, en el volumen del reactor, colocamos volumen igual a la expresión de la ecuación de diseño. Y debajo colocamos a flecha R, porque esa reacción está sucediendo en el interior del reactor flujo-pistón. Bueno, anotamos otra vez la planilla de forma revertida y nos vamos a encontrar con lo siguiente. Fíjense, chicos, ahora la ecuación de diseño en el segundo miembro nos lleva a FA0 multiplicado por la integral de diferencial de XA. Entonces no es como en el caso anterior donde el CA0 del tiempo de reacción lo ingresaba al integrando y podía dejarme integrando en términos de menos diferencial de CA sobre menos RA. Aquí la situación es distinta porque la ecuación de diseño de un reactor flujo-pistón nos llama FA0 por la integral
entre conversión 0 y conversión, en este caso 0,80, de diferencial de XA sobre menos RA. ¿Qué quiere decir esto? Que al lado de mi información de las dos columnas, CA y menos RA, debo colocar una columna con XA, que va a ser igual a CA0 menos CA sobre CA0. Nos encontramos con otra cosa. La concentración inicial me la está dando el problema y es 1,5. Y si nos fijamos en la planilla, ese 1,5 no está. Bien, está 2 y 1,3. Por lo tanto, nos lleva a acudir a la gráfica que hicimos de velocidad de la reacción versus conversión. ¿Para qué? Para poder irme a la concentración de 1,5, cortar la curva y luego irme a leer cuánto vale la velocidad de la reacción. Y para eso utilizamos la gráfica anterior. En realidad ustedes la gráfica la han hecho de 1 sobre menos RA. Entonces, ¿qué van a hallar? 1 sobre menos RA. Por lo tanto, RA va a ser igual a 1 sobre el valor que hayan en esa. Y de esa manera incorporan el dato de qué velocidad de reacción vamos a tener para 1,5 moles por litro. Y así es como transcribimos el resto de la planilla hasta donde. Y ahora sí también voy a tener que calcular el valor de la concentración final para un 80% de conversión de una reacción que se inició para 1,5 moles por litro. Entonces ahí van a saber hasta dónde van a llegar en la conversión, ¿cierto? En la planillita. Creo que la concentración final para 0,8 les debe estar dando un 0,24 moles por litro. Bien. Ok. Entonces, para esa tabla, donde van a dejar mucho espacio hacia la derecha para que puedan asentar muchos datos. ¿Por qué? Porque tienen que hacer el método de los incrementos, tienen que transformar esa ecuación de diseño, la parte del integrando a planilla de método de los incrementos. Acuden a ese recurso que les dimos de cómo aplicarlo y ahora sí lo van a tener un poco más sencillo porque en esa táctica que le dejamos sí está la expresión de cómo pasar de la ecuación diferencial a el método de los incrementos en función de la conversión. Dos cosas muy importantes. Una, acuérdense de ser muy meticulosos. Ay, esto es fácil, lo saco así. No, hay que hacer columna por columna. Y se van a encontrar con la siguiente situación. Y mucho cuidado. Acuérdense que en el método de los incrementos ustedes calculan la integral. Bien. Pero el volumen del reactor va a ser igual a F a 0 por la integral. Entonces, en la columna de delta V, cuando ustedes ya han contemplado las columnas previas del cálculo, es decir, delta XA por el 1 sobre menos RA promedio, para cada incremento, ustedes el delta V va a ser por F a 0. Y la sumatoria total lo suman. Pero si ahora suman todos los delta V sobre F a 0, la sumatoria total lo van a tener que hacer por F a 0. Bien, tienen que escribirlo capaz para poder desentrañar esto que les estoy diciendo. Y otra cosa sumamente importante, ese F a 0 está dado en términos de hora, cuando la concentración y la velocidad de la reacción está expresada en minutos. Por lo tanto, siempre cuando ustedes hagan una columna, en la primera fila, cuando hagan una tabla, la planilla o tabla, en la primera fila colocan el parámetro con la nomenclatura escogida para expresarlo.
Y debajo las unidades. Es como que hacen otra filita para que quede clara la unidad. Y se fijan en la coherencia de las unidades. ¿Está claro? Bueno, el volumen les va a dar algo de 147, 150 litros por ahí. ¿Por qué les digo alrededor? Porque como están haciendo cálculo con planilla, eh, eh, a veces los decimales pueden estar rondando en diferencia de cifras significativas que se arrastran al cálculo dando por más o por menos. Esto sería todo para este problema número 3 o ejercicio número 3 de la carpeta de trabajos prácticos del año 2020.